Nos pasamos media vida pensando en el futuro e imaginándonos todo lo malo que nos puede pasar, que nuestra pareja nos va a dejar, que nunca vamos a tener un trabajo que nos guste, que lo vamos a perder, que va a pasar algo horrible, que vamos a perder la estabilidad que tenemos, etc. Es claro que todos tenemos miedo y que este no nos deja vivir plenamente nuestro presente. Pero por otra parte, así como hay miedo, también hay esperanza de que todo irá mejor. ¿O tú qué piensas? Quédate con Marisa Escribano para hablar del por qué el futuro nos da miedo, pero también esperanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana en este programa que titulamos así: Me da miedo el futuro, pero también esperanza. Porque yo creo que esa es la forma en la que vivimos todos. Quizá con miedo a la incertidumbre, con miedo a cómo viene la vida, a lo que nos depara el futuro. Pero también siempre detrás de ese miedo quizá está también la esperanza de que nos vaya mejor, la esperanza de que todo sea pues más alegre y donde podamos encontrar más la plenitud, la felicidad que siempre ponemos en el futuro. A veces nos cuesta mucho trabajo estar en el momento presente y por lo tanto el pensar en el futuro nos da miedo, pero también nos da esperanza. Hoy vamos a estar bordando acerca de este tema con grandes especialistas que tenemos el día de hoy aquí para usted. Así que acompáñenos y quédese con nosotros. Óscar Virués, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa Escribano. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de un tema bien importante que pues yo creo que tiene una gran profundidad. Lo vivimos de una forma muy diferente cada una y cada uno. Para algunos será menos esperanzador o insignificantemente esperanzador, y para otros todo lo contrario, es justamente una oportunidad y agradecer que estamos vivos, vivas, en fin. Yo creo que se puede analizar desde muy distintas aristas, pero queremos escuchar su opinión y para eso están las redes sociales. Recuerden que también para poder seguir el programa en internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza. Allí ustedes pueden encontrar el Facebook Live, donde además de compartir sus comentarios y sus preguntas, pueden seguir en línea el programa y desde luego pues también la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes también nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y desde luego, pues saludo con mucho gusto también a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y bueno, pues a este gran panel de especialistas que nos acompañan el día de hoy. Así es, vamos a presentarlos. Están con nosotros el día de hoy David Pastor Vico. Él es filósofo, es divulgador del pensamiento crítico, promotor de la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM y autor del libro Divulgación Filosófica y Pensamiento Crítico, La Soledad de los Pájaros. Bienvenido. Hola, Vico. ¿qué tal en estas fiestas, verdad? Sí. Ya estamos aquí ya. Ya, sentaditos, aterrizando, preparados. ¿verdad? Muy bien. Por eso justo estamos hablando del futuro y de la esperanza. Se nos viene el futuro ya, dentro de unos días ya estamos en un año nuevo, imagínate. Así es, así es. Bienvenido, Vico. Gracias. Está con nosotros Michelle Charrier. Ella es psicóloga clínica, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud y también integrante de Psique y Cultura, Clínica de Servicios Psicoterapéuticos a la Comunidad. Muy Michelle. buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Feliz de tenerte aquí. Mauricio Carvajal Guajardo, psicólogo, logoterapeuta, que viene además desde Cuernavaca. Eso dice. ¿Verdad? Es que eso ya hay que decirlo como mérito, porque tan lejos, ¿verdad? Tan lejos y tan cerca. Bueno, la carretera es un instante solamente, ya la ciudad. ¿La ciudad es lo conflictivo? Sí, pero estamos aquí Sí. con mucha alegría. Qué bueno, muchas gracias. Y bueno, entrañable amigo también, que siempre nos da mucha alegría cuando viene por polémico, por terco, por necio, es amorosísimo, Óscar de la Borbolla, escritor, y entre sus libros están El futuro no será de nadie y El arte de dudar, entre muchísimos otros. Gran escritor. Marisa, muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y sobre todo, viendo a un público tan joven, veo que vamos a hablarles realmente al futuro. Exacto, claro, claro. Les vamos a estar hablando al futuro, justamente, a ese que tanto miedo nos da de repente, ¿verdad?
Para empezar el programa, ¿qué les parece si vamos justo a un sondeo que hicimos en donde preguntamos qué es lo que causa miedo del futuro? Veamos. Porque uno nunca espera lo que va a llegar. No, no le tengo miedo al futuro. No tengo miedo al futuro porque yo creo que el futuro, como dice Cervantes en El Quijote, lo vamos construyendo cada día, cada ser humano. Entonces, si pensamos económicamente, no, porque estoy poniendo los medios pues para tener un futuro un poco desahogado y en situación de algún acontecimiento que sale fuera de mi alcance, quizás allí podría tener miedo. Se le tiene miedo al futuro porque yo creo que dependiendo de las cuestiones como esté uno, en las condiciones que esté uno, yo creo que si está uno más grande, más joven, dependiendo de eso yo creo que es como siente uno miedo al futuro. Pues porque no sé qué me va a pasar o qué va a venir, entonces no sé cómo responder a ello. Porque es incierto, porque no es seguro, porque pueden pasar muchas cosas y la gente tiene miedo a lo desconocido. Pero finalmente es inevitable, el futuro va a llegar. Y justamente yo opino como este último señor, que yo creo que lo que más miedo nos da es el miedo a la incertidumbre, a no saber cómo te va a ir y qué es lo que el destino te pueda deparar, ¿no? La incertidumbre es ahora, no en el futuro. La incertidumbre es ahora, claro, o sea, el arte de dudar, ahora sí que hablando de tu libro, es hoy, ¿no? Bueno, Pues, a mí me parece que hay dos, o sea, este título nos enfrenta a dos problemas, ¿no? El miedo y la esperanza. Ajá. Porque el miedo nos lleva a paralizarnos y la esperanza nos lleva a dejarlo en la fantasía, en el deseo. Entonces, realmente, si yo espero que las cosas sean distintas, nunca lo van a hacer a menos que yo actúe para que sean distintas. Sí, y uno como que pone ahí el pensamiento mágico de creer que siempre lo bueno está por Va a llegar, pasar. ¿no? Sí. Fíjate que, para empezar discrepando, Ay, Marisa, sí, por favor. no sé por qué siempre toda la gente piensa que el futuro es lo inescrutable, lo desconocido, y que eso es lo que le da miedo. La verdad es que si algo sabemos todos los seres humanos, es que nos vamos a morir. Es la única certeza que tenemos. Entonces, lo que nos espera en el futuro, que es una cita irrenunciable, es lo más evidente que existe, y quitando pues la incógnita del futuro, lo que podríamos hacer es un poco graduar la profundidad a la que penetramos. Hay un determinado plazo que cualquiera de nosotros no va a rebasar. Pongamos 100 años para que sean también los invitados jóvenes incluidos. Sí, para que nos des tiempito, ¿no? Para que no parezca que lo Sí, estamos pidiendo. y tú eres muy optimista diciendo No, 100 años. en el mejor de los No, sí se casos, puede. 100 años. Dentro de 100 años, ninguno de los presentes vamos a estar aquí, ni de nuestros televidentes. Ese plazo marca justamente un abismo. Ya de por ahí en adelante siguen o la creencia que nos disolvemos en la nada o todo este popurrí de religiones que ofrecen grandes ofertas de más allá. Pero hay un antes de ese futuro tan profundo en el que podemos tener cierto margen de maniobra y donde no está totalmente en blanco tampoco. Tenemos un montón de proyectos, hay muchísimas cosas que queremos, que deseamos, que aspiramos, y cada quien en el fondo trae una utopía personal, una especie de utopía portátil. Todos ellos están pensando en cuando sea grande. Ese cuando sea grande es una prefiguración de lo que va a ser el futuro. No les va a salir, se los anticipo. Todo lo que piensan que les va a venir porque es la construcción de ustedes es una mezcolanza entre la voluntad, el tesón, el talento y sobre todo una cosa con la que nunca podemos contar, que es el azar. Ajá. Porque finalmente el resultado de la vida es esta confluencia entre mi voluntad y lo que todos los otros acomodan de manera arbitraria y en los hoyos en los que voy cayendo. Y la vida, que la vida pues es como es y nunca sabes qué va a pasar, ¿no? No tienes el control. Claro, lo que pasa es que siempre hemos querido saber qué va a pasar y entonces nos hemos inventado toda una serie de liturgias y de culturas. Exacto, o sea, nos hemos, desde Mesopotamia, el empezar a ver las estrellas o ver el hígado de los animales o el vuelo de los pájaros para intentar dar una solución, y si no, pues nos hemos construido pues un futuro después de la muerte, como tú bien dices, hay para todos los gustos y colores, desde el Valhalla o el paraíso musulmán o el paraíso cristiano o cualquiera que queramos,
o incluso el mezclarnos en la rueda de la vida del samsara hindú. O sea, todos hemos intentado, no todas las culturas, porque entonces estamos justificando la creencia, no todas las culturas, pero sí estamos intentando dar un poco de solución. El problema es lo que dice Óscar, y el problema de la inmediatez es que mucha gente tiene miedo al futuro porque ni siquiera tiene tiempo de pensar en su presente. Vivimos en una turborrealidad tan acuciante, en una temporalidad tan inmediata, que la reflexión sobre uno mismo casi es imposible. Así que pensar a futuro es horrible, y además en el futuro dejamos la felicidad, como si la felicidad fuera una construcción que por el tiempo nos va a caer encima, cuando en verdad desde la filosofía tendríamos que pensar que la felicidad es una forma de vida, día con día, momento con momento, no una proyección, porque si lo ponemos como una proyección no va a llegar nunca. No es orgásmica, no. Exacto, no va a llegar nunca. Yo creo que no solo la certeza de la muerte es lo que tenemos como en el futuro sabido, me parece que es más amplio y más abstracto, la conciencia de ello. Y eso es lo que empieza a brillar por su ausencia. La conciencia de que en el futuro está la muerte, el caput, el finito, es lo que hace que empiece a ser azaroso el presente. Justamente, no el futuro, porque el futuro es dentro de un minuto, y el futuro es dentro de 10 años, y el futuro es dentro de 100 años, sino la conciencia de que eso es lo que me va a habitar. Eso te lleva al punto final, digamos. No me lleva, es la conciencia de que voy en el camino. Y prefiero anularla, prefiero negarla, prefiero disfrazarla o enfrentarla. Ahí es donde se pone sabrosa la discusión. Pero se debe, o se puede, se debe planear el futuro, ¿o no? Sí, o uno debería de claro. vivir nada más Es así que lo que te pasa en ahorita. En realidad podemos pensar que el futuro no existe, si nos ponemos como muy estrictos. ¿Por qué? Porque lo que existe es el presente, lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y de dónde viene lo que estamos viviendo ahorita? Del pasado. Entonces, en psicoanálisis siempre decimos, el pasado no pasa, el pasado pesa y tiene sus consecuencias hoy. Y si tú hoy no las vas solucionando, entonces hay un ensimismamiento que te impide absolutamente ver más allá de los problemas que estás teniendo en este momento. Y eso es lo aterrador. En realidad lo aterrador es en lo que nos hemos convertido hoy, no solo como seres humanos, sino como sociedad. Estamos en un mundo intolerante, estamos en un mundo indiferente, en donde no importa absolutamente nada de lo que pase con el otro. Si estamos en un mundo así, ¿qué nos espera en un mundo del mañana? En donde esto ya ni siquiera ocurra, pues el vernos uno cara a cara, el estar frente al otro, pues por las situaciones virtuales, etcétera. Esto no lo estamos satanizando. Sin embargo, sí estamos diciendo, está pasando algo que hay que poner atención. ¿Qué está pasando? Nos estamos deshumanizando. No hay una humanización actual. Y entonces eso hace que no podamos pensarnos en un futuro porque ahorita solo importa lo que me está pasando en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar este presente. Revisar este presente para entonces tener un anhelo real de lo que pueda hacer yo en el mañana, no un anhelo esperanzado o fantasiado. O mágico, ¿no? Como siempre lo tenemos. Generalmente, además, vienen los ritualitos estos que hacemos, ¿no? De que si prendo la vela de tal color y de que si me pongo los calzones de tal otro. Claro. O salgo con las maletas, ¿no? A la calle, justo en el momento. Yo los traigo es divertido. por si las dudas. Tú los traes por si las dudas. Oye, pero los de tal otro, ¿te refieres a otra persona? O sea, intercambio de... Exacto, de ideales o de calzones. Pero aquí la cosa nuevamente lo estamos poniendo en lo mágico, en lo que esperamos que suceda sin hacer yo nada para que realmente suceda. Ese es el determinismo, ¿no? O sea, pensar en un destino es no tengo por qué hacer absolutamente nada porque ya está marcado lo que me va a pasar. Es la magia, claro, es la magia, es enajenar tu conciencia, depositarla en esa taza de Canal 11 y decir, bueno, pues lo que esa taza quiera. Claro, eso es muy cómodo y así hacemos unas estupideces increíbles. Ir al nutriólogo es equivalente a estar delgado. O apuntarte al gimnasio. Todos los años me apunto al gimnasio. O sea, los propósitos de Año Nuevo son equivalentes a eso, no va a pasar. Porque realmente le apostamos a la voluntad y nosotros no somos seres que vayamos hacia la voluntad. Tenemos todo un psiquismo que avala nuestros actos del cual no queremos hacer conciencia ni queremos saber qué está pasando ahorita. Bueno, desde ese punto de vista. Ojalá yo viviera solo en este mundo. Y entonces ella tendría toda la razón porque dependería solamente de mí. Como vivo con todos los demás que traen una inercia y además hay una historia que nos precede, que nos empuja, yo ya veo ciertos escenarios prospectivos que sí son medio fatales. Sí. Por ejemplo, yo estoy augurando y voy a pronosticar la desaparición de todos los espacios de trabajo porque todo el mundo se va a ir con su computadora a trabajar a su casa para ahorrarles gastos a los empresarios. Todas las oficinas se van a volver virtuales. Espérate, porque esto está muy interesante. Lo mismo sucede con la universidad.
Ajá. Lo mismo sucede con los supermercados. Sí. Va a haber simplemente camionetas de reparto y ya no va a haber los grandes almacenes que conocemos. Esto se está ya dando y viene con una voracidad. También les auguro muy mal futuro a los médicos, porque una computadora que pueda hacerme el diagnóstico de todo mi sistema de salud va a ser mucho mejor que cualquier galeno con una experiencia y un colmillote. En fin, el mundo que se nos viene por culpa de la tecnología no depende de mi voluntad y no depende de que nos rebelemos contra esto. Es una inercia en la cual estamos atrapados en las garras de un desenvolvimiento tecnológico que no podemos frenar. Ajá. Claro, pero y eso asusta, ¿no? Hemos a veces leído grandes libros donde se pronostica o donde se puede ver cómo viene el futuro y los que se dedican a eso, porque además hay quien está estudiando para saber cuáles son los cambios que vienen, ¿no? En el futuro y que no dependen de ninguno de nosotros, pero de todos en conjunto como sociedad. Y son aterradores, o sea... Fíjate, y hay una llamada de Angélica Jiménez que dice, tengo un gran pánico con respecto a lo que decía Oscar, a quedarme sin trabajo. Ahora me muevo en horas extras para que mi jefe no me note y no me corra. Estoy agotada, pero es más fuerte este miedo que tengo. Todo comenzó desde que cumplí 50 años. Lo cierto es que las distancias cada vez son más largas o el tránsito lo hace imposible. Y entonces, en ocasiones creo que este tipo de desarrollos laborales desde casa, sí se empieza a dar como un fenómeno, primero, de circunstancias favorables. Sin embargo, el desarrollo es decir, ya no tendríamos que salir de casa para absolutamente nada, porque cobrar desde tu tarjeta virtual, en tu banco virtual, ya, las vacaciones serán virtuales también después, ¿no? Claro. Bueno, vamos a una pausa y regresando seguimos platicando de esto para que vea cómo es interesante cuando uno piensa en términos del futuro, pues sí asusta, por eso justamente. Regresamos. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Víctor Hugo, novelista francés. Este es un proyecto de investigación institucional, en su gran mayoría son investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales, que hace 4 años nos pusimos a pensar en el futuro de México. El futuro de México al 2035, porque es la siguiente generación. Entonces nosotros hicimos esto no pensando en el cambio de la administración ni qué iba a pasar en las siguientes elecciones, sino más bien pensando en desde distintas temáticas, desde las temáticas que cada investigador aquí es especialista en ellas, pensando qué escenarios se veían y qué problemáticas estábamos enfrentando. El libro comienza con un capítulo muy bueno sobre demografía, ¿no? Sobre población, porque eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? Que vamos a ser 130 millones, 140 millones, ¿no? Y cómo se compone esa población y dónde va a estar. Un problema muy serio de movilidad en las grandes ciudades que se aborda en otro capítulo y el de la vivienda de interés social. Las telecomunicaciones es otro, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar que todo este bono de jóvenes nuevos que se incorporan y estas nuevas tecnologías que surgen y nosotros todavía estamos viendo cómo nos interconectamos? Y en México tendemos mucho a pensar que nosotros tenemos problemas urgentes, la violencia, la inseguridad y no nos ponemos a pensar, por ejemplo, y nuestra huella de carbono en el planeta. No, esos son temas como de otros, ¿no? Ahorita nosotros estamos muy ocupados porque tenemos mucha violencia. No, hay muchísimas temáticas como, por ejemplo, pensar en que las carreras que se necesitan en el futuro ni siquiera existen hoy, ¿no? Entonces tenemos que ir adecuando pero si no tienes una mirada de futuro, es imposible. Tienes que tener una mirada y una perspectiva de futuro de largo plazo.
Fíjate qué cosas tan interesantes dice, ¿no? Que te hacen pensar. Yo creo que hay varios puntos aquí sobre los cuales podemos platicar un poco. Como por ejemplo, justamente esto, ya que tenemos un público tan joven aquí en el estudio, el hecho de elegir tu carrera profesional es todo un tema. Porque tienes, como dice Silvia, tienes que tener una mirada al futuro para saber qué es lo que va a estar en el futuro, lo que puedo hacer, una idea de futuro. Fíjate una cosa muy interesante. El grado de acumulación de conocimientos hasta 1900 era a un determinado ritmo. Y uno podía ir a la escuela, aprender las cosas que se sabían y volver al trabajo y ejecutarlas. Del 1900 para acá, la aceleración y la acumulación de conocimientos ha hecho que ya cuando terminan la escuela ya están obsoletos los conocimientos adquiridos. Sí. Tenemos un problema ahora que hay una duplicación del conocimiento cada 2 meses. Cada 2 meses la información que tenemos se duplica. Cuando esto se presenta así, se precipitan todos los fenómenos. El tipo de problemas que van a enfrentar estos jóvenes que están en este estudio hoy, a lo mejor lo que tienen que hacer ya es calcular sobre escenarios prospectivos para sobre esos futuros probables dar una solución a los problemas de un futuro más remoto, quizá para estar todavía a tiempo para resolver lo de ayer. Pero solo en la técnica. Así de rápido. Porque nos estamos mecanizando al hombre, o sea, solamente en el conocimiento técnico. Porque si sabemos todo del hombre, pues ya no habría guerras ni nada, ¿no? Solo en la técnica. Pues solo en la técnica, más que suficiente. Sin embargo, el factor humano, ¿dónde sin embargo, Gilles Lipovetsky dice que ahora en el siglo XXI se venden los mismos libros de filosofía y de pensamiento que a finales del siglo XIX. Sigue habiendo embarazos no deseados hoy, teniendo el mundo en las manos los jóvenes, que cuando no había ningún tipo de En el 2015 salió el último estudio que hizo la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Y nos decía que en los países del primer mundo, los jóvenes nativos digitales solo son capaces de encontrar información relevante en Internet un 2%. O sea, solo un 2% de jóvenes que tienen sus iPhone fantásticos del primer mundo son capaces de encontrar información relevante en Internet. O sea, lo digo de otra manera, son capaces de no ser engañados por la... Exacto, de perderse y de engañarse. Solo un 2%. Esta acumulación no es más que eso, acumulación, pero no es interiorización y no es un uso práctico de la cosa, es acumular y acumular y acumular. Somos el tío Gilito de la tecnología, pero al final vivimos austeramente con una vela. No encendemos la luz, bueno, o sea, que estamos conste acumulando. Que yo no he dicho en ningún modo que estoy a favor y que me parece encantador este futuro que nos espera. Justamente un efecto que habría que considerar muy a fondo es que dependemos tanto de la tecnología que si se nos va la luz, regresamos al chimpancé. Sí. Porque la gente no sabe sumar, no sabe leer, no sabe hacer las operaciones indispensables y sobre todo, como hemos perdido el vínculo real comunitario de la convivencia presencial, no saben ni siquiera relacionarse con los otros porque están todos instalados como autistas frente a su pantalla, comunicándose con otros que quién sabe si existan o sean un mero avatar. Cuídense, jóvenes, porque no todos los que aparecen en las pantallas son los que son. Es que a eso me refiero con la deshumanización. O sea, en realidad lo que está pasando es que no hay un contacto con el otro. Y si no hay un contacto con el otro, yo dejo de existir. Porque yo no existe por medio de una pantalla, sino por medio de una mirada. ¿Y qué es lo que va a buscar la gente? Obtener esa mirada. ¿Cómo? Claro. Pues con cualquier situación, incluyendo el cutting, el suicidio, la depresión, la ansiedad o lo que sea. Nosotros tenemos un manual diagnóstico que se llama DSM. Ahorita estamos en la revisión número 5. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad mental va cambiando con el tiempo. El problema es que nosotros queremos seguir teniendo la misma educación o ejerciendo la misma educación que se hacía hace 10, 5 o hace un minuto. No estamos cambiando junto con los cambios. Estamos añorando lo que había antes y esperanzando que sea distinto, pero no nos estamos adaptando a lo que está sucediendo para poner una solución. ¿A quién le toca adaptarse a lo que está sucediendo? A todos. ¿A todos? A todos, no nada más a los jóvenes, pues. No, a todos. Pero tenemos aquí un problema de temporalidad. A los que quieran vivir un poco más. El problema de temporalidad está en que los que estamos vivos hoy somos sujetos de este acelere tecnológico. Pero el pasado era así, para que un valor cambiara, pasaban 400 años. Hoy un valor cambia de un año a otro. Y eso tensa a la persona. Y eso hace todavía más difícil
hacer y construir una idea del futuro, irremediable futuro, porque a menos que nos muramos, que perezcamos, el futuro sí viene y viene, desgraciadamente, como amenaza. Oye, me acordé de la película que se llamaba Cuando el futuro nos alcance, ¿se acuerdan? Y no nos va a alcanzar el Soylengrin. No nos va a alcanzar. ¿no? Pero no todos, es curioso, nosotros somos del ámbito humanista. Si hubiese aquí un físico, estaría encantado. El último libro de Michio Kaku nos habla del futuro a 100 años y es absolutamente optimista, es una orgía de optimismo, de maravilla. Llega incluso a decir, dice Michio Kaku que dentro de 100 años, gracias a las tecnologías, seremos como dioses mitológicos. Gracias a nuestro poder mental, yo desde aquí aprieto fuerte y abro la nevera de mi casa, viene una lata de refresco, enciendo la televisión, me pongo Star Wars y meto unas palomitas en el microondas, ¿no? O sea, básicamente, lo que no nos dice Michio Kaku es para quién es ese futuro, porque hoy en día hay grandes tecnologías y hay un porcentaje enorme de la población que no tiene acceso a ellas. Claro, pero si yo me dedicaría a trabajar con una máquina, a mí me encantaría pensar en el futuro, pero si yo me dedico a trabajar con sujetos, me asusta el futuro, porque entonces, insisto, se pierde esta posibilidad de existir. O sea, además, una defensa para los físicos. No son los físicos los que tienen esta mirada optimista del futuro, son los que tienen la capacidad adquisitiva de poder disfrutar de la tecnología. Y efectivamente, si pensamos en que actualmente una operación que antes se realizaba a corazón abierto se realiza por vía endoscópica y meten unas camaritas a través de las venas. Nanobots se harán. Y hay unas ventajas actuales y que se auguran unas ventajas todavía mejores en el futuro. Yo no tendré, por ejemplo, en el futuro que soplarme todos los libros que me he leído. Me pondrán un chip que me permita acceder directamente a todas las fuentes del conocimiento de las bibliotecas virtuales. Y la experiencia humana. La experiencia humana me la puedo aventar también metiéndome en un viaje de realidad virtual. No, eso es un imaginario. La experiencia es una vivencia, no se puede suplir. Pues mira, la verdad es que vivimos en una apariencia. Y si la apariencia tiene más píxeles que esta, que resulta demasiado pálida, yo me voy encantado a la superrealidad de un viaje cibernético. Pero, Oscar, cuidado, solo si te lo puedes pagar. El problema de todas estas tecnologías y estos futuros maravillosos... Yo estoy haciendo mis ahorros por eso. Exacto. Son futuros para gente que vive en las zonas privilegiadas del mundo, no en la parte equivocada de la historia. Ya estás invirtiendo en bitcoins. Ándale. Oye, había un juego que, no sé si todavía está, pero que se llamaba... Second Life. ¿Oyeron hablar de eso? Sí. Entonces, digo, ahorita ya suena muy, a lo mejor hasta antiguo, como estás diciendo, ochentero. Pero bueno, eso de la segunda vida era verdaderamente impresionante. La gente estaba más tiempo en el juego teniendo una vida ficticia en donde podías ser como tú quisieras, ¿no? Si eras gordita, ahí podías estar flaquita, si no tenías dinero, ahí podías tener dinero. Es decir, tú inventabas tu vida como querías y la juegas como quieres. Mascotas virtuales, ¿cómo se llaman los? Los Tamagotchis. Pero todo eso fracasó. De hecho, la última película de Spielberg juega con eso, con el Second Life, y con los chicos jóvenes no funcionó, porque ellos ya lo tienen. Ellos ya tienen su Second Life, ellos tienen Facebook. Tienen una virtualidad imaginaria que están mostrando, Facebook, Instagram, pues todas, ¿no? Una virtualidad que no es ellos, porque nadie es tan feliz como en el Facebook, ni nunca eres tan feo como la foto del IFE, ¿no? Y entonces ellos viven esa virtualidad. Si son capaces de vivir entre el mundo real y virtual, bien. El problema es cuando el mundo real quiere parecerse al virtual. Y queremos que todas nuestras situaciones sean situaciones de éxito. Pero esto de la normalidad y la psicosis, quiero pagar la renta, pero quiero ser la luna. Exacto. ¿No? Ya perdemos esa habilidad. Hablar de normalidad está como bastante complejo, porque ¿qué es la normalidad? ¿No? Ya es hasta políticamente incorrecto. Es lo que está dentro de la norma, pero en realidad no hay Una vez nada leí más. una frase que me encantó, porque dice, normal es solo un ciclo de la lavadora. Exactamente. ¿No? Oye, pero fíjate que con agua fría, hay un punto que a mí me gusta observar, y es, por ejemplo, en cuanto a todo este desarrollo tecnológico y qué nos traerá el futuro. Los libros, por ejemplo, comenzaron a venderse también como audiolibros en un principio, y era novedoso, y la gente a la que no le atrae tanto tal vez, entonces escucharlo decía, es un poco más cómodo. Pero después entonces, con toda esta conciencia ecológica, bueno, no, descarguemos entonces los libros. Y empezó un gran debate entre varios de los lectores o lectoras diciendo, ¿y qué entonces? ¿El libro electrónico sustituirá a los libros impresos? Incluso aquí en Diálogos en Confianza ya tuvimos un programa específicamente de ese tema, lo pueden encontrar en YouTube.
Y la verdad es que no. No. Yo ahí es donde colocaría ciertas cosas. Yo creo que la mayoría sí van hacia este desarrollo y donde hay una despersonalización. Sin embargo, habrá otras donde nos aferremos porque creo que también forma parte importante de este contacto físico, de este sentirnos presentes que nos hace, no sé si aferrarnos a la vida, porque en ocasiones si tú pasas en uno de estos juegos de una segunda vida virtual, de verdad que te despersonalizas tanto que no sabes... Deja tú la hora en la que vives, el día, pero a lo mejor quién es el jugador con el que estás, porque ya estás comunicándote en línea y entonces hablas como si estuviera la persona aquí al lado, pero están los dos clavados en la pantalla. Es decir, hay muchos fenómenos que apenas se están dando 20 años después, no sabemos. Salte a lo virtual y vámonos a los derechos humanos. Ahora en Canadá hay leyes que hacen y admiten cosas como esta. Un señor de 60 años con esposa, con hijos, de pronto decide ser una niña de 4 años y además ser adoptada por alguien. ¿Cómo? Es psicosis, es virtual, es derecho humano. O imbecilidad. Pues sí, ¿no? Lo decía Einstein, ¿no? Hay dos cosas infinitas, el universo y la imbecilidad humana, y de lo primero no estoy muy convencido, ¿no? De lo segundo sí. Pero aquí yo tengo miedo de que este programa, guardado justamente en YouTube, y transmitido dentro de 20 años a un mundo completamente diferente. Se van a carcajear. No le parezcamos a ese auditorio del futuro una bola de viejecitos amarrados y aferrados a unos valores que para ellos ya no tendrán ningún sentido. Porque habría que revisar un poco la historia humana. Habría que ver si nosotros nos comportaríamos como se comportaban los griegos atenienses. Bueno, quizás no nos comportamos igual. Habría que ver si tenemos las mismas preocupaciones que los caballeros de las cruzadas. En la historia del hombre es la historia justamente de la evolución de su pensamiento, de su cambio de valores, de su cambio de paradigmas. Y lo que estamos aquí, y lo suscribo porque todavía soy contemporáneo de ustedes, pero me parece que son valores que empiezan a sentirse muy trasnochados para las nuevas juventudes. Por ejemplo, el debate entre si leo un libro impreso por una imprenta Gutenberg o agarro y me compro un dispositivo, ¿Y lo veo por ahí? Es un debate que a nosotros nos preocupa. A nosotros Ningún nos importa, joven ellos no. tiene el criterio fetichista de agarrar el libro y la sensualidad y el olor del papel. Por favor, agarran y se enteran de la información, Oscar, por eso y no le existe el chip. subrayan. Por eso la cuestión del chip no puede ser. Pero Oscar, sigue con el desarrollo. Ahora dime, ¿ellos prefieren leerlo en una tableta? Te digo que no. Ellos que prefieren ni leerlo. Ni leerlo. Pero eso no es de ahorita, esto es de México. Por Dios, somos el único país que las personas leen un libro al año. Y esto no es de ahorita, podemos hacer estadísticas de hace 10 años. En promedio, que todavía lo hace más triste. Pero sobre lo que estás diciendo, si este programa lo transmitirían 20 años antes, la gente tampoco comprendería lo que estamos hablando hoy, como tampoco 20 años después. En realidad lo que podemos pensar es, hay que construir el presente no teniendo tanto miedo a un futuro que todavía no existe. Esa sería la propuesta. Proyectemos, pero no futureamos, bueno, yo voy a hacer esto y aquello. Oye, un punto que me parece muy importante es, que además lo dijimos aquí, es sí adaptarse a las circunstancias que te están llegando, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente que hoy, por ejemplo, de la tercera edad, para los que las redes sociales han sido maravillosas, una salvación, pero hay un gran porcentaje de ellas que pudiendo tener acceso a ellas dicen, no, eso ya no es para mí. Sí. Qué importante es que sí nos vayamos tratando de adaptar. Y es muy darwiniano. Claro, Darwin decía, sobreviven los que se adaptan. Exactamente, exactamente. Aunque sea un problema, ya también hay que decirlo, de cuestión económica. No todo el mundo tiene acceso a ese futuro, a esa... En México hay más perfiles de Facebook que conexiones a Internet, que es muy interesante. ¿Qué quiere decir que? Que hay más de 80 millones de perfiles de Facebook, exacto. Hay mucha gente que no tiene conexión a Internet, pero la consigue de alguna manera en la escuela, el wifi del vecino, y se mete y tiene un perfil. O sea, se vive la virtualidad aunque no se tenga conexión. Pausita y regresamos. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Marie Curie, física francesa. El tema del miedo es
pues muy difícil a veces hablarlo, pero es algo que me ha acompañado ya hace algún tiempo. Yo hace 4 años viví la pérdida de mis padres. Ellos murieron en el mismo año, con una diferencia de 8 meses. Entonces, para mí, aceptar ese proceso pues ha sido muy difícil. Y hablando del miedo, pues es justamente eso, a veces miedo a afrontar la vida sola, ¿no? Miedo a veces creo que no tanto a la muerte, sino a la vida. Tenía miedo hasta de salir a la calle, o sea, tuve unos meses en que tenía miedo de andar en la noche, por ejemplo. Y de pronto pedir que fueran por mí al metro porque me daba miedo salir en la noche estando en unas calles de la casa. De ahí empezó pues este proceso para mí, ¿no? Tan doloroso. Miedo a quedarme sola en las noches, a que apagaran la luz, ¿no? Que eran cosas que yo no entendía, pero pues que viví en aquel tiempo. Tuve un ataque de pánico en algún momento. No entendía qué pasaba, pero me empezó a dar mucha angustia, mucha ansiedad, empecé a sudar frío. Me dio miedo el propio metro que estuviera cerrado con tanta gente o pasar por el túnel. Mi mente empezaba a generar que hubiera pasado algo, ¿no? Que se detuviera, que no pudiera respirar. Miedo a perder la salud, a enfermarme, ¿no? Como no tengo un apoyo en casa, pues de pronto es, híjole, y si te enfermas, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ayudar? Miedo a que mi familia se enterara de que yo estaba pasando por este proceso. Y me entraba mucho este sentimiento, y hasta la fecha lo he trabajado, ¿no? De orfandad, o sea, cuando tus padres mueren, que son tus pilares, pues se siente una soledad muy profunda, la verdad. Entonces, el miedo a enfrentarte a la vida sola, eso es lo que más ha marcado mucho mi vida. El terrible miedo a la soledad que tiene tanta gente, ¿no? Y que nos lleva a la pregunta de si todo lo que vivimos ahora con tanta tecnología y tantas cosas nuevas nos aíslan, nos acercan, nos hacen sentirnos más solos o estamos menos solos porque estamos todos integrados en lo mismo. Lo vamos a platicar en un ratito aquí con nuestros especialistas, pero antes vamos a platicar con, ¿cómo te llamas? Nelly. Nelly, ¿tú a qué le tienes miedo, Nelly? A entrar a la prepa, principalmente. A la prepa, sí. ¿Por qué? Porque tengo miedo de perder a mis amigos y pues gente nueva, conocer la gente nueva. ¿Porque cambias de escuela? Sí. O sea que básicamente lo que te da miedo es crecer. Sí. ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes ahorita? 14. 14 años, ok. Y cambiarías de escuela y entonces, pero fíjate, siempre hay dos formas de ver la vida, digo yo. Una es verlo como lo que pierdes, pero también la otra es ver lo que ganas, ¿no? Y entonces a veces cuando uno es capaz de ver las dos partes, te sientes un poco más confiado, porque sabes que siempre hay algo que se pierde, pero siempre hay algo que se gana también, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Ya te convencí? Sí. ¡Ay, no es cierto! Pero bueno, qué linda. Muchas gracias. Pero vas a ver que no hay otra forma más que seguir andando, como decía Antonio Machado, ¿verdad? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jimena y estoy bien. Jimena, qué bueno, Jimena. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Yo creo que también sería el cambio de escuela, el cambio de ambiente, cambio de maestros, cambio de forma de aprender, el cambio que se viene para nosotros, que sería entrar a la prepa. Ok, ¿y ese miedo cómo lo vives? O sea, ¿qué te provoca? ¿Qué haces? Ahorita tengo un poco de tristeza porque voy a dejar las amistades bonitas que he formado ahorita, pero emoción porque sé que las vivencias nuevas me van a traer experiencia. Ok. ¿Les quieren decir algo a estas chicas? Sí, o chicas? sea, yo aquí como que quiero que resaltemos la importancia del vínculo con el otro. En realidad a lo que le temen es a perder lo que han construido con los demás. Es decir, a pertenecer a un grupo, a pertenecer a una amistad, a una mirada, a una forma de interactuar. O sea, el miedo no es qué vendrá para mí en la prepa, sino perder a la gente que tanto quiero y que tanto ha significado para mí. Claro. Por eso el futuro debe de estar puesto en conservar esta posibilidad de humanidad, no en el miedo a perderla. Mauricio. Sí, yo quisiera agregar que efectivamente sí se quiere que haya un otro, pero nos estamos haciendo tan aislados de manera personalizada que estamos perdiendo la capacidad de hacer el esfuerzo. Entonces sí quiero que me quieran,
pero no se he cuestionado si yo quiero ir al otro, estar con el otro, hacer para el otro, hacer esfuerzos con el otro, porque sí quiero que los otros estén para mí. Y si no hago el esfuerzo, se están rompiendo los vínculos porque el otro piensa exactamente lo que estoy pensando. Claro, fíjate, buen punto. A ver, Oscar y luego Vic. Se me hace raro que las dos compañeras le tengan miedo a dejar la secundaria. Pues, ¿qué escuela es, no? Yo cuando dejé la secundaria me alegré muchísimo porque había una pandilla de canallas que me amenazaban con vas a ver a la salida. Sí. Y estaba siempre muerto de miedo y el acceso a la preparatoria me permitió justamente liberarme de aquel pasado. También el miedo depende de lo que uno pierde y lo que uno espera. En el fondo creo que lo que podría ser el miedo es lo que decía Aristóteles acerca del tiempo. El tiempo no era como lo consideramos ahora una dimensión que está ahí para que las cosas sucedan. El tiempo era simplemente cambio de las cosas. Si no había cosas que cambiaran, no había tiempo. Estaba demasiado pegado a la realidad. Y se me hace que tenía razón en este punto. A lo que le tenemos miedo, más que al futuro, es a que cambien ciertas cosas. Nuestro estado de confort. A perder. A perder. Exacto. Sí, pero del futuro, ¿no les llama la atención algo? Viene padrísimo. ¿Ya sabes qué vas a querer estudiar, por ejemplo? ¿De carrera? Sí, ¿qué? Medicina. Medicina. ¿Tú? Yo no. ¿Tú todavía no sabes? Ok. Vic. Sí, pero lo que quería decir, yo quería unir un poco lo que han dicho los tres porque me parece que todos tienen un poco de razón. Y es que realmente el miedo, como dicen, el famoso miedo, yo la palabra miedo ya me cansa, porque da de comer a muchos psicólogos, no sé, el miedo ya me cansa, ¿no? Pero bueno, ese miedo famoso que tienen, tú no lo podías sentir porque seguramente en tu barrio, donde tú vivías en tu colonia, tenías amigos en tu colonia, pero la única posibilidad de socialización que han tenido ellas es en su escuela. Entonces ellas van a salir de su zona de confort y en una sociedad individualista donde nos dicen, abandona tu zona de confort, ¿pero por qué? Con el trabajo que cuesta hacer la zona de confort, si precisamente es para estar confortable, ¿no? Entonces te dicen, no, abandona tu zona de confort. Habrá quien tenga las herramientas para abandonarla con éxito. Y habrá quien diga, no, llevo muchos años haciéndome esta zona de confort, tengo mis amigos que me quieren, a los que yo quiero, ahora tengo que empezar de nuevo. Y claro que da miedo. Entonces hay que tener mucho cuidado en lanzar a los hijos fuera, sobre todo con ese prurito que tenemos los padres de lo voy a mandar a tal escuela, y tal escuela está a 800 kilómetros de mi casa, de tal manera que cuando el niño o la niña terminen, no se pueden ir a jugar con sus compañeros de escuela, no pueden socializar fuera, les queda otra vez la soledad y meterse dentro de casa. Entonces, cuidado, porque muchos de los fracasos escolares, y lo veo muchísimo en mi trabajo en bachillerato, es por eso. Hay alumnos que sí están preparados para salir de esa zona de confort. Son migrantes. Exacto. Biológicamente se adaptan, pero hay otros que no. Y grandes expedientes, magníficos alumnos de 9,5, 10 o 15 o 16, acaban hundiéndose estrepitosamente porque cuando llegan a un ambiente en el que ya no tienen las herramientas sociales, las habilidades para comunicarse con los demás, se hunden o van a las malas compañías o acaban estudiando filosofía y acaban como Óscar y como yo. No, pero ahí cuidado con David, porque si nos aconseja quedarnos en nuestra zona de confort, eso no nos prepara para la vida real, que va a ser un día rompernos la cara en la calle. Depende, si eres el rey de España, no. Si nos hubiéramos quedado en nuestra zona de confort, seguiríamos en la misma caverna rascándonos la panza como Homo sapiens, así como chimpancés. El esfuerzo que hacemos por los retos delante, por las dificultades, por admitir el cambio, por ponernos a la altura de los problemas que se nos vengan, son los que nos hace crecer y lo que nos hace perdurar, pero no solamente como individuos, sino como especie. No se lo crean porque es mayor, ¿eh? No se lo crean por ser mayor, porque en verdad ya todos esos saltos edad, evolutivos del ser humano, esos saltos evolutivos del ser humano se han hecho nunca solo. El clan salió junto de África, el clan cruzó el estrecho de Bering, el clan llegó y convirtió y ni se llega a la meta. Exacto. Todos somos migrantes en todo momento. Absolutamente todos. Pero todos estamos siempre en compañía. La situación es que si tuviste la capacidad de hacer el grupo que tienes, vas a tenerla para hacer otro grupo más adelante, con diferentes cualidades y lo que sea, pero lo hiciste tú, no te llegó así de vente para acá. Entonces sí hay miedo, sí, pero hay también una certeza de que si lo pudiste lograr acá, lo vas a poder lograr en el otro lugar. Solo hay que salir de la zona de confort. Pero solo también acompañado por Atrévanse. Oigan, ahorita voy para allá, espérense. No tengan miedo, ahorita voy, pero quiero platicar aquí con, ¿cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, a ver,
Tienen razón respecto al cambio, porque como decía Albert Einstein, la vida es como andar en bicicleta, tienes que moverte para mantener el equilibrio. Y eso es a lo que la gente le teme al cambio. Yo no me preocupa tanto ese aspecto de las amistades, porque sé que donde sea voy a conseguir socializar. Es tanto el aspecto de, supongamos que no me quedo en lo que yo quiero estudiar, voy a tener que tener otras opciones que se acomoden en cuanto a lo que yo quiero. Fíjate, ese es un miedo muy válido, pero aparte muy real y muy injusto, ¿no? Porque, ¿qué quieres estudiar tú, ya sabes? Sí, quiero una ingeniería en química. Ok. Ingeniería química. Dice por aquí en el Poli. Sí. Entonces, quieres estudiar eso. Tu Sí. miedo es que no seas aceptado en esa carrera y tengas que estar haciendo Buscando otra cosa, otra buscando opción. otra opción, ¿no? Como le pasa a muchísima gente que estudia una carrera y que acaba haciendo completamente otra cosa distinta a la que estudió. Sí, pero también algo que deben de aprender las personas es a hacer lo que pueden con lo que tienen. Y si algo no sale como lo planearon, tienen que buscar la forma de aprovechar eso que les llegó. Ujú. ¿Y eso lo estás aplicando tú, digamos, también? O sea, para en caso de que sucediera aquello Sí. a lo que le tienes temor, Sí. ¿no? Cuando tienes miedo, ¿qué te sirve? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te dices? Cuando tengo miedo, trato de no enfocarme en el miedo, sino en lo que puedo hacer respecto a lo que tengo a mi Ok. alcance. Ok, qué padre, qué padre. ¿Cuántos años tienes tú? 16. Bien listo. Está más maduro que yo. Exacto. Será bienvenido en Exacto, filosofía. fíjate que sí. Eso estaba pensando justamente. Si no entra en la facultad de química, serás bienvenido en filosofía, no lo dudes. Pero ese miedo, ahí sí estoy de acuerdo con mi colega, ese miedo es hay que tener tolerancia a la frustración. La vida sí da palos, pero palos como panes de grandes, y uno de ellos es, a esta edad, el no conseguir entrar en la carrera que quiere. Bueno, pues tienes que hacer todo lo que has dicho, que ha sonado muy bien y muy bien leído, casi de Coelho, lo tienes que interiorizar y hacerlo de verdad. Pero O sea, además, cambio es futuro. Exacto. Y miedo es futuro. Entonces, el cambio es miedo. Y no puede haber cambio más que en la gramática de los tiempos que en el futuro. No hay cambio en el presente, el cambio en el pasado, en el futuro. Y las famosas zonas de confort me parece que son zonas de miedo, no de confort. Estoy incómodo, pero es lo que tengo. Pero eso sí estás incómodo. Es estar incómodo. ¿Y si no lo estás? Si no lo estuvieras, Te estancas, ¿no? el brinco, te No, cambio es de que- escuela, y ya, pues ya tengo ahora sí que ver. Y tú decías, hay capacidad de socializar como lo hice en el pasado y como lo puedo hacer en el futuro. Pero cuando tenemos un hoy que concretamos, que endurecemos, que anquilosamos, pensamos que si nos movemos vamos a perder cosas, cualidades, certezas. Y sí se pierden. Y se pierden, pero en la lógica hay ganancias. No hay pérdida total, hay pérdida con ganancia nueva, desconocida, que no se contabiliza. Yo creo que la zona de confort estaría dirigida a lo que nosotros llamaríamos síntomas egosintónicos o egodistónicos. ¿Qué Ujú. significa eso? Algo egosintónico es que está en sintonía conmigo. Entonces yo puedo ser una persona muy necia y a la gente le molesta un montón, pero a mí me gusta ser así. Entonces yo no voy a cambiar porque el otro quiera que cambie. Y lo egodistónico, que sería de lo que tú estás hablando, es estar en distonía con el yo. Es decir, algo tengo que no me gusta, pero que es mío y quisiera cambiarlo. Entonces eso ya no es una zona de confort porque no estoy confortable, como decías, sino estoy en desacuerdo con lo que me está sucediendo, pero no me estoy moviendo. Pero está en distonía conmigo. O sea que ahí debe de venir el Déjame cambio. nomás ver si entendí. Lo que tú estás diciendo es que entonces cuando tú estás en una zona de confort, estás a gusto, estás bien, estás en paz. Así es. Si no estás en paz y algo te pica, por ponerlo en términos muy coloquiales, pareciera que estás en tu zona de confort, pero no lo es. Y tienes porque que hacer el cambio. algo te está ahí efervesciendo. Ahora, yo creo que también aquí para hacer una diferencia o distinción es qué tanto nos compramos o nos tratamos de vender una realidad alterna que no es la que estamos viviendo. Me refiero a que yo digo que estoy en mi zona de confort cuando a lo mejor no estoy en mi zona de confort, pero me compro la idea de que estoy a gusto. Porque pero ya es me más dijeron tal que vez tengo el que miedo estar así. o el vacío, como se quiera analizar, que no me permite arriesgarme e irme a otra zona. Y prefiero decir que me siento cómodamente aquí
cuando quisiera estar en el lugar de otra persona. Y ahora, todo esto que sirve para enajenarme y distraerme o hipnotizarme en el tiempo real, pues creo que me va muy bien, porque entonces ya estoy poniendo yo feliz aquí en el trabajo cuando odio mi trabajo, probablemente, pero ante las demás personas y mi muro de Facebook... Fíjate, y te veíamos contento. ¿Verdad? ¿eh? Yo también, Sí, Y te ves contento. Pero ni una ni otra, ¿eh? Pero no, ya, ahora de cerca me doy cuenta. Pero permítanme, vamos a sacar un ejemplo de hace 2300 años. Lo sé, suena raro, pero verán que bien atina. Estaba el señor Diógenes, el perro tirado al sol en Atenas, y se le presentó a Alejandro Magno, ¿no? Ya saben la anécdota, pero voy a contar la segunda parte de la anécdota. La segunda parte de la anécdota, no es la del sol, le dijo a Diógenes: sé que eres un hombre sabio, dime qué quieres que sea en el futuro, dime qué hacemos para ti. Dice: ¿y tú quién eres? No, pues yo soy el gran Alejandro. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿No? Empezaron a cuestionarse el uno al otro, y le decía: hombre, tú eres un gran filósofo, deberías de estar dando clases, haciendo cosas. Le dijo: a ver, tú, joven Alejandro, ¿qué demonios vas a hacer con tu vida? No, pues yo voy a conquistar el mundo, voy a ir a la India, todo el mundo va a ser mío, voy a ser el rey del mundo. Y le dijo Diógenes: ¿y después qué vas a hacer? Dice: después voy a descansar. Y le dijo Diógenes: pues mira, yo ya estoy descansando y no he tenido que darme la chinga que tú te has pegado. ¿Sabes? Eso lo dijo, pero en griego. Entonces, uno quería salir de su zona de confort, que es Alejandro, porque era el hijo del rey Felipo, un hombre con riquezas y con todo. Y el otro era un filósofo veterano de la escuela cínica que decía: yo he conseguido esto, que es lo que quiero. Así es. Aquí me quiero quedar y yo no tengo por qué salir de mi zona de confort porque llevo años. Compañero Mauricio, que quiere estudiar química, que quiere renunciar siendo ingeniero a una vida sexual de adolescente normal. Eso no lo dijo. El señor Mauricio quiere estudiar química y tiene un proyecto de vida en busca de su zona de confort de adultez. Porque todo lo quiere hasta hacer... que descubra qué es o no es. Exacto, pero su proyecto de vida, que diría aquí Ortega y Gasset, su proyecto de vida es tener una vida cómoda, tener la vida que él quiere tener. Él y sus circunstancias. Exacto, pero sin él yo... A cada día le bastan sus temores y no hay por qué anticiparlos de mañana. Charles Péguy, escritor francés. Que hay dos, o sea, este título nos enfrenta a dos problemas, ¿no? El miedo y la esperanza. Ajá. Porque el miedo nos lleva a paralizarnos y la esperanza nos lleva a dejarlo en la fantasía, en el deseo. Entonces, realmente, si yo espero que las cosas sean distintas, nunca lo van a hacer a menos que yo actúe para que sean distintas. Sí. Y quitando pues la incógnita del futuro, lo que podríamos hacer es un poco graduar la profundidad a la que penetramos. Realmente el resultado de la vida es esta confluencia entre mi voluntad y lo que todos los otros acomodan de manera arbitraria y en los hoyos en los que voy cayendo. Es que mucha gente tiene miedo al futuro porque ni siquiera tiene tiempo de pensar en su presente. Vivimos en una turborrealidad tan acuciante, en una temporalidad tan inmediata, que la reflexión sobre uno mismo casi es imposible. No solo la certeza de la muerte es lo que tenemos como en el futuro sabido, me parece que es más amplio y más abstracto, la conciencia de ello. Y eso es lo que empieza a brillar por su ausencia. La conciencia de que en el futuro está la muerte, el caput, el finito, es lo que hace que empiece a ser azaroso el presente. En realidad podemos pensar que el futuro no existe, si nos ponemos como muy estrictos. ¿Por qué? Porque lo que existe es el presente, lo que estamos viviendo ahorita. ¿Y de dónde viene lo que estamos viviendo ahorita? Del pasado. Entonces, en psicoanálisis siempre decimos, el pasado no pasa, el pasado pesa y tiene sus consecuencias hoy. Aquí dice que ahora en el siglo XXI se venden los mismos libros de filosofía y de pensamiento que a finales del siglo XIX. Sí. Y nos decía que en los países del primer mundo los jóvenes nativos digitales solo son capaces de encontrar información relevante en Internet un 2%. Justamente un efecto que habría que considerar muy a fondo es que dependemos tanto de la tecnología que si se nos va la luz, regresamos al chimpancé. No sabe ni siquiera relacionarse con los otros porque están todos instalados como autistas frente a su pantalla. Nacemos con miedos. Este proceso neurobiológicamente explica que tratamos de evitar riesgos y tratamos de evitar perder la vida. El miedo es una reacción que se tiene en el cerebro, se desarrollan redes neuronales, que se aprende también y que se va retroalimentando a lo largo de la vida.
¿Qué sucede en el cerebro? Es una respuesta inmediata, de menos de 500 milisegundos, es la mitad de un segundo. El detonante se presenta y entonces el cerebro decide o luchar o huir. Y en ese contexto se activan áreas cerebrales que permiten incrementar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Existe una sudoración, la pupila se hace más grande y esto genera a su vez cambios neuroquímicos muy importantes tanto en el cerebro como en el cuerpo. La toma de decisiones se hace inmediata, la sensación del tiempo pareciera que es rapidísima. Este miedo desde el punto de vista fisiológico deja señales y esto quiere decir que en los siguientes 6 horas promedio se libera cortisol, que es lo que nos va a mantener con niveles altos de glucosa y de muchísima, digamos, procesamiento para poder recordar qué fue lo que sucedió. El cerebro humano tiene una capacidad de sumar más lo negativo que lo positivo y por consecuencia en situaciones de miedo todo es sumatorio, desde una buena señal hasta decir me estás acosando, te estás burlando de mí, o sea que ya es una interpretación muy focalizada, hasta la sensación de la paranoia de que ahora todo puede estar en contra y lo hice y me están castigando por esto. De tal manera que el miedo puede pasar desde un proceso fisiológico normal a un estado patológico de alteraciones que empiezan a tener impacto en muchas regiones del cuerpo. Qué interesante, ¿no? Porque si hay una parte del cerebro, digamos, donde se activa y estamos fritos, porque entonces todo lo vemos mal, todo lo vemos negativo, todo lo vemos así, ¿no? Sí, totalmente cierto. Pero a ver, el miedo sí es como una alerta, algo va a pasar y evidentemente va a tener consecuencias neurológicas, ¿no? O sea, los neurotransmisores se disparan. Pero la situación después está en lo que dijo el neurofisiólogo, en interpretar, darle una interpretación a lo que te sucedió a modo de aprendizaje y no de huida. Exacto. Porque si pasamos toda la vida huyendo de las cosas, entonces el miedo va a ser latente, crónico y se convierte en una fobia. ¿Y qué hace una fobia? Paralizarte. De una fobia ya no puedes salir. Así es. Y eso es lo que hay que revisar. Sí. Algo ibas a decir hace ratito. Pues quería añadirle a la anécdota que nos contaba David acerca de Diógenes y Alejandro un elemento. Yo pienso igual que David, nada más que tengo casi 70 años. Y yo, igual que Diógenes y David, le diría a Alejandro, no quiero nada, no me quites el sol. El problema es que he sido profesor muchos años, 45 años en la UNAM, y he notado un deterioro del apetito de deseo de los jóvenes. Y actualmente los jóvenes mexicanos no tienen aspiraciones, no quieren nada, o porque están frustrados y no hay futuro para ellos y ya no quieren nada como la zorra, o porque lo han tenido todo y están saciados y ya no quieren nada. Esta falta de apetito no puede ser desconsiderada o ignorada por mí como profesor. Entonces, en un acto de responsabilidad, les digo, sálganse de su zona de confort, porque son unos chimpancés ignorantes, sin aspiraciones, sin deseos. Están demasiado jóvenes para estar ya muertos. Permitan a David, a mí y a Diógenes estar muertos, porque ya nos corresponde. Tener la sabiduría como para ya no estar neceando, buscando cosas inútiles y absurdas, porque ya la cantidad de decepciones que hemos tenido han sido suficientes. Pero ustedes, por favor, a esta edad, no se rindan. Ahora, cuando decimos aquí, espérame, déjame decirles, cuando decimos ustedes, es que ustedes están en representación de la juventud en general, porque van a pensar que los estás regañando y que es directo a la escuela. Pero el comentario no va a una autoría. A ustedes, pero lo que ustedes son una muestra nada más de la juventud mexicana que de veras me han tocado 45 generaciones y cada vez están peor. Y doy clases en la universidad. Claro, pero cada vez están peor. Sí. Cada vez están peor en la situación del no deseo. ¿Y por qué no se te permite? Sí, pero ¿por qué no se te permite desear? Porque ni siquiera se te cuestiona qué quieres desear. La respuesta está inmediata, la respuesta está a un teclado y entonces ya no deseas. El deseo debe de venir de una postergación de la satisfacción inmediata, ¿no? Vamos a hablar como más acá, es como el orgasmo, ¿no? El orgasmo debe de venir después de un trabajo.
el deseo debe de venir después de un trabajo. Si no trabajo, no puedo alcanzar eso. Pero yo creo que el problema principal está puesto en el tiempo, y de eso no hemos hablado para nada. Inmediatez. El tiempo lo estamos perdiendo. No le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a la vida. Y dentro de esa vida estamos dejando que el tiempo pase. Y llega un punto, a la edad de ellos, en donde uno se cuestiona qué es lo que he hecho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No se quiere incluir en esta generación. No, tiene 15 años. Tú y yo ya tenemos 300 o 400. Entonces es preguntarse realmente qué he hecho con mi tiempo. Sí. Y entonces es cuando la gente realmente quiere desear hacer algo. ¿Y qué? Un cambio. Y está bien, a todas las edades está perfecto. El problema es que no lo hagas desde ahorita porque el tiempo no perdona. Él lo decía Juan Gabriel, el tiempo pasa y no perdona. Entonces necesitamos saber cómo disfrutar y no sufrir de ese tiempo. Y desde chavitos así. Sí, bueno, porque Jaime Sabin bien decía que no regresa el polvo de oro de la vida. Y a mí me parece que uno de los síntomas más acusados de los seres humanos contemporáneos, y digo contemporáneos vivos, ustedes y nosotros, pero todavía más enfáticamente en generaciones nuevas, es el pragmatismo. ¿Qué es eso? Mira, lo voy a poner como un ejemplo. A un chico de 15 años le abanicas con una mano un bono por todos sus estudios hasta el doctorado, es un papelito, y por otro lado, 50,000 pesos así, como en abanico así, es que tomas, y hay altas posibilidades de que termine tomando el dinero. O los dos. Porque hay inmediatez. Porque hay inmediatez, porque hay satisfacción inmediata, porque lo quiero ahorita. Y esto no solamente habla del comportamiento, sino habla de la nula posibilidad de configurar, de crear un futuro. Futuro, desde el punto de vista existencial, es esperanza. Una idea de futuro es esperanza. Entonces, si no hay esperanza en el futuro, porque no hay futuro, entonces me voy a la inmediatez, a la satisfacción ahorita. Ya agarro los 50,000 pesos. Sí. Por decir. Oye, si queremos tener futuro como programa, hay que darle lectura a los comentarios, porque si no nos van a dejar de ver. Sí. Nos dice Graciela Suárez, tengo mucho miedo de vivir, de no saber cuál es mi futuro. He ido hasta que me lean las cartas para saber qué decisiones tengo que tomar. Tal vez en un futuro ya en internet también se puedan leer las cartas, entonces... Ya hay sitios, ya hay. Seguro. Eduardo Franco nos dice, desde hace 2 meses tengo un gran miedo a que mi esposa me abandone. Ella no me ha dado motivo alguno, yo no sé por qué de repente surgió. Ayúdenme, por favor. Así de la nada surgen los miedos, se pueden presentar de cualquier momento. Gilberto, ¿es normal sentir miedo al futuro? Esto nunca me había pasado, pero me está paralizando. Este miedo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a pasar? María nos dice, yo soy cirujano dentista y hace muchos años tuve mi consultorio, pero tuve un accidente con un paciente, el cual le hice una cirugía. Incluso lo hacía con asistentes, pero en una ocasión se me había quedado una de las partes de la pieza y pues le provoqué entonces una hemorragia y tardé mucho en volver a trabajar como dentista, aunque actualmente tengo mucho miedo de trabajar en lo que soy. José Luis dice, cuando joven practicaba defensa personal y después de eso no tuve miedo, aprendí a defenderme con todo el cuerpo, siempre salía ganando. Susana Rodríguez, ¿cómo superar el miedo a las críticas? Susana Rivera, tengo miedo a ir a trabajar. Un día antes preparo todas mis cosas, todas mis actividades. Entro en pánico y hay ocasiones en que he pagado a compañeros míos para que se queden en mi lugar, por lo que he tenido grandes pérdidas económicas. ¿Qué puedo hacer al respecto? Me urge que me orienten los especialistas. Muchas gracias. Carlos González nos dice, yo la verdad creo que cuando uno es joven, piensa que se puede comer el mundo con solamente abrir las manos. Y esto no es verdad. Quieres no solamente salir de tu zona de confort, sino tratas de criticar a todas las personas sin ton ni son. A veces no hay incluso un respeto y cuando te llega la madurez o la alcanzas un poco, puedes comenzarte a dar cuenta que las cosas no son tan simples. Y por otro lado, Alejandra Cortés nos dice, bueno, yo creo que siempre se ha menospreciado a la juventud. La verdad es que se le otorga muy poco poder y el mundo adulto cree que solamente tiene la razón. En esta época, la tecnología puede estar dándole un equilibrio a esa razón, porque si no te adaptas y entonces te mantienes en tu zona de confort,
al final el desadaptado vas a ser tú, porque entonces la tecnología te va a superar y te vas a quedar fuera de ello. Bueno, creo que dentro de las preocupaciones, pues más que nada por la parte emocional, la parte psicológica, donde yo tengo estos vacíos y no sé qué hacer con ellos. Esto me llama la atención de quien nos decía, ¿pueden aparecer de un momento a otro los miedos? Es decir, por citar un ejemplo clásico de la literatura, Otelo no era celoso, de hecho era una persona muy segura de sí misma. Y guapo. ¿No? Y guapo, y en fin, exitoso en varios rubros de la vida. Sin embargo, entonces llega Yago y le empieza a sembrar esta semilla de la duda y se convierte en un terrible celoso. Así pueden aparecer los miedos en nuestra vida, por más que tengamos una psique tal vez medio fortalecida. Ese es el feudo del diablo, la duda. La duda. Por supuesto, los miedos sí pueden aparecer así de repente, pero todos tienen un origen, todos tienen un porqué. Un miedo no se te va a quitar porque leas el libro que sea, porque te digan date 20 vueltas aquí, tómate este menjurje, no. Un miedo se va a quitar porque lo puedas pensar, entender de dónde proviene y a la próxima vez hacerlo diferente. O sea, la situación es repetir, recordar y elaborar. Es lo que se hace en el consultorio. Repites tu historia dentro del consultorio para que entonces recuerdes por qué te están sucediendo todas estas cosas y al elaborarlas las hagas distintas. Eso es lo que se espera. Pero si tú mágicamente quieres que el miedo desaparezca, eso no va a suceder. O si realmente piensas que no surge de la no, te lo juro que por nada o que por nada, ráscale. Hay un porqué de esta situación. A mí me llaman mucho los comentarios que has leído porque todos van dirigidos al miedo. Pero si se fijan, no es al miedo del futuro, es al miedo de lo que les está pasando ahora. Entonces sí hay mucho miedo de lo que está sucediendo ahorita porque entonces no me puedo proyectar al futuro. Hay gente que llega y dice, yo vivo el hoy, yo vivo el día a día porque no sé qué va a pasar mañana, afuera en un minuto, etcétera. Entonces sí hay que hablar del hoy para poder entender tu proyecto más adelante. Y tú desde tu profesión y en tu vida personal, ¿cómo te gusta, digamos, vivir la vida? ¿Cómo la enfrentas? ¿La enfrentas por cada cachito el solo por hoy? ¿Qué es una buena forma, digamos, de enfrentar la vida? Responsabilizándote de tus acciones, punto. O sea, yo tengo que responsabilizarme por qué tengo el trabajo que tengo, el puesto que tengo, la pareja que tengo, las decisiones que he tomado en la vida, para entonces dejar al otro en paz y poder hacer los cambios que yo quiera. Claro, siempre pensando que hay un otro, pero es la responsabilidad y no nos estamos queriendo responsabilizar. Sí, choca responsabilidad. Responsabilidad deriva de responder. O sea, el que responde y responde apropiadamente, de acuerdo a ciertos elementos, lógica, etcétera, es responsable. Pero hay que hacerlo de dos maneras. Ante lo que me pasa, que puede ser fortuito, y todavía más grave, y donde hay más dolor, y donde yo veo más dolor en las personas, ante lo que decido. ¿Cómo decido cosas que sufro por ellas? Hay gente que va al consultorio y me dice, es que tengo un trabajo terrible, no lo quiero, y además me jubilé de él. Es que tengo una familia terrible, no la traté, ni la cuidé, ni me hice cargo, pero es terrible, tengo una pareja terrible, tengo un cuerpo terrible que no quiero, vaya, tengo una vida terrible. Y yo le digo, ¿dónde carajos has estado mientras todo eso que tenías tú que decidir estaba sucediendo? Está sucediendo. Claro. ¿No? Hay una cosa interesante, y voy a sacar aquí un texto de José Antonio Marina, el gran pedagogo y filósofo actual de España, que habla sobre el miedo, porque como le estamos dando vuelta al miedo, pues él dice, el miedo en todos los animales solo tiene 4 acciones fisiológicas, 4. En el ser humano hay una más. Las 4 son atacar, huir, hacerte el muerto, hay ciertos animales que se hacen el muerto, o someterse. Ya ven ustedes los perros, cuando los somete, se pueden poner panza arriba. Esas son las 4 acciones. Los seres humanos suelen también actuar en esas 4, pero hay una quinta que se une a lo que estáis diciendo. La quinta es hacer lo que se debe hacer en ese momento. Así lo plantea José Antonio Marina. O sea, tomar acción sobre tu miedo, tomar acción sobre qué es lo que vas a hacer y no actuar de una manera inmediata. Pero sí es bueno definir las cosas que puedes hacer cuando tienes miedo, porque hay mucha gente que dice, es que no sé qué voy a hacer. No, pues sí, pues o huyes, o atacas, o te haces el muerto, o te sometes. Esas son las 4 cosas que te pueden pasar. Y después, si eres capaz de interiorizar y saber realmente qué es, de dónde viene ese miedo y ser capaz de pensar, entonces puedes tomar acción sobre ese miedo y actuar. Y no ser presa de la fisiología. Una pausa rápidamente, regresamos.
No hace falta conocer el peligro para tener miedo. De hecho, los peligros desconocidos son los que inspiran más temor. Alejandro Dumas, escritor francés. Con distractores, yo creo que más que nada distractores y buscando ayuda profesional. Yo creo que sobrellevo mis miedos, no es como que los afronto porque todavía no los supero. Es difícil, ahora tengo varios. Trato de hacer otras actividades para no pensar en eso y no creo que sea tan fácil como enfrentarlo, sinceramente. Creo que es como, no sé, tal vez igual y una lucha interior porque al final los miedos son una parte de ti y tienes que saber llevarlos. Igual y nunca los vas a superar, pero tienes que saber llevarlos. Pues los miedos se tienen que enfrentar con el reto. No hay peor miedo que el que no se intente. Porque muchas veces el miedo es algo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Los pensamientos, pero muchas veces no es tal como lo pensamos que es. Entonces el miedo siempre lo vamos a hacer con el reto, vencer ese miedo. Wow, qué interesante, ¿verdad? Como cada quien a veces en concepto lo tiene muy claro y luego en la vida personal no sabemos qué hacer, ¿no? Nos paralizamos, que esa era una pregunta. ¿El miedo paraliza? Sí. Paraliza. Entonces, por eso también unos decían hay que saber enfrentarlo, otros decían, bueno, pues no, hay que saberlo llevar con uno mismo, ¿no? Es de naturaleza pasiva y si lo permites te paraliza. Exactamente. Tengo 2 testimonios anónimos, vamos a platicar con la primera de ellas. Gracias. ¿Cuál es tu experiencia con esta cuestión del miedo? Pues yo pensé que ya todas mis expectativas a mi edad ya estaban cubiertas y no es cierto, ¿no? Estoy viviendo una situación en casa un poco difícil, para mí ya se me hace muy incómoda. Mi hija tiene dos hijos ya y llega a vivir a casa y tenemos casi la misma forma de ser, pero resulta que ella revisa mi celular y revisa mis redes sociales en internet y pues lo que yo estoy haciendo al día de hoy a ella no le parece. Entonces le dice a papá y su papá, lejos de apoyarme a mí, apoya a la hija y para mí se me hace muy incómodo al grado de que quiero salir de casa. Sí quiero salir de casa, pero llegan a mí los miedos, porque yo no estudié en tiempo y forma. Entonces no tengo un trabajo estable, una economía fija, buena, y pues estoy enferma al día de hoy de la columna y de mis rodillas, y el miedo sí me causa malestar muchísimo, a veces hasta insomnio. Pero bueno, al día de hoy tengo una esperanza muy grande porque ya a mis 52 años estoy estudiando enfermería y ya me falta un poquito para terminar y digo, en cuanto yo termine de estudiar, me meto a trabajar, me pongo a trabajar, no sé dónde me voy a meter a trabajar, pero ya para mí es una esperanza, pero sí el miedo me incomoda demasiado al día de hoy porque digo, ya me salgo, no tengo algo fijo, pero sí tengo una esperanza. Pero te ha movilizado de alguna manera, ¿no? Ese miedo porque te metiste a estudiar, estás haciendo todo para, Sí, ¿no? claro que sí. La idea de meterme a estudiar fue porque empecé a valorarme, empecé a conocerme como mujer, que valgo muchísimo y que no tengo que someterme como lo estaba yo escuchando al día de hoy, no, para nada. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Le pasas el micrófono a Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, pues gracias por la invitación. Bueno, yo ahorita estaba escuchando de los miedos. Yo siempre he vivido con los miedos, pero los he tenido que aprender a enfrentar. Y bueno, pues yo quiero, el miedo más grande fue cuando falleció mi esposo, porque él tomó la decisión de quitarse la vida. Y ese miedo a mí me paralizó. De hecho, me dejó paralizada durante un buen tiempo. Gracias a que yo estoy en una terapia, pues yo he podido enfrentar más fácilmente esa situación y no es nada más la situación que dejó, sino también la situación de pues todo lo que conlleva una situación de esa naturaleza, ¿no? Sí. El día de hoy tengo que enfrentar pues la vida yo sola y ser ahora sí que
la parte importante de la familia para fortalecer a cada uno de mis hijos y pues a poder apoyarlos porque pues es una situación muy dolorosa y pues al final de cuentas gracias a estar a esta terapia pues yo le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de encontrar pues una solución, ¿no? Porque si no yo pienso que yo hubiera terminado quitándome la vida por la desesperación, por el miedo, por todo lo que he vivido y ya que he tenido la oportunidad de estudiar, yo soy terapeuta del masaje, cada cosa que yo he tenido mucho miedo, que lo he enfrentado y que de alguna manera yo he logrado pues lo que me he propuesto y ya ahorita estoy en esa situación, ¿no? De enfrentar nuevamente el empezar de ceros porque pues definitivamente fue una situación muy desgastante y estoy con esa digamos con esa sensación de miedo, digo no me vaya a salir mal lo que voy a hacer, me puedo quedar sin nada, pero hoy ya con más herramientas, ¿no? Definitivamente, y tengo la esperanza de que el futuro cada día es mejor para mí, pues gracias a estar pues en esta oportunidad de vida. Gracias por compartirlo. ¿Qué vas a decir? Sí, en los casos que se acaban de citar, el miedo es una especie como de punto de fuga en perspectiva, en dibujo, en donde está aquí, pero se proyecta hacia allá. Uno resuelve la vida aquí y ahora, la está resolviendo uno con los sentimientos que vengan acompañando el hacer, pero el miedo está en la concreción hacia el futuro y ahí es donde no sabe uno qué va a pasar. Uno va resolviendo. Una filósofa italiana que al cumplir 90 años en su festejo le preguntan ¿qué nos puedes decir de tu vida? Y dice, si hubiera sabido lo que iba a vivir en estos 90 años hubiera jurado que no lo podía hacer. Ahora puedo voltear y ver que sí lo hice. Entonces uno hace como puede, ¿no? Con las maneras y las formas y los recursos personales, pero está proyectado el futuro en ese punto de fuga de tal manera que parece que no voy a poder. Y termina a veces siendo una mala historia y a veces una buena historia. No lo sabemos, pero la mecánica de cómo se plantea el miedo es como un punto de fuga, ¿no? Aquí estoy resolviendo y quién sabe si puede resolverlo después. Bueno, nos hemos metido mucho con el asunto del miedo y hemos dejado un poco el futuro. Y hay un tema que posiblemente pueda reunir ambas nuevamente, el futuro y el miedo, que es el tema político. Estamos ahorita justamente con un nuevo régimen ya. Todavía no suceden demasiadas cosas porque acaba de tomar posesión AMLO el 1 de diciembre, pero seguramente ya empezaremos en serio el próximo año con esta cuarta transformación que tan cacareada anda. Y hace un momento que mencionaba mi tocayo Oscar, a Yahoo, insidioso que le metía al bueno de Otelo malos pensamientos, pues al margen de lo que pueda representar el nuevo presidente, ha habido una campaña desde las épocas de las elecciones y no ha terminado de acabar para meter miedo. Miedo por lo que pueda decidir y los cambios que pueda hacer y todo lo demás. Hasta donde vamos, ya casi finales de diciembre, pues lo que se ha anunciado más o menos suena prudente. No se ha desplomado del todo la economía como amenazaban, no ha habido fuga de capitales, no se ha trastocado el país, no hemos roto relaciones con Estados Unidos, o sea, no ha pasado nada. Pero la cantidad de yajos que andan por ahí como robots en las redes sociales o como comentaristas en los medios de comunicación está alentando el miedo al futuro. Esa esperanza que teníamos los mexicanos sexenal de que venía el nuevo régimen y se encandilaba uno y esperaba uno que ya por fin cambiaran las cosas. Ahora que por todos los indicios parece que sí pueden cambiar, yo creo que habría que pensar entre el miedo y la esperanza, justamente porque como no sabemos todavía de qué se va a tratar, pero sí sabemos que no va a ser como lo de antes, de lo que ya estamos escarmentados. Se me hace que podríamos esperar el año que viene con un poquito más de esperanza,
por lo menos muchos, creo que compartimos esperanza, que pueda haber un país mejor, con más oportunidades para los jóvenes, con menos latrocinios, con menos robos, con menos descaros, porque han llegado a unos niveles pavorosos. Lo cual generaría menos enojo en la gente. Menos enojo. Y si la gente está menos enojada, entonces tiene la capacidad de pensar más en lo que sí quiere, ¿no? En el testimonio que estaban diciendo, tengo la esperanza de terminar mi carrera y empezar a ejercer. Es materializar la esperanza, no dejarla en una fantasía o en una idea. Entonces, si estamos menos enojados, podemos ser más creativos y que realmente las cosas sucedan como las hemos esperado. Es que fíjate, y suena utópico, ¿no? O sea, uno los escucha hablar y suena hasta cierto punto utópico o romántico, ¿no? Un mundo, la esperanza de un mundo mejor, pero es real. Es real, es que todo va repercutiendo en todo. O sea, y actualmente estamos viviendo, como lo decías tú, muy deshumanizados, muy egocentristas, individualistas, que no es que esté mal, pero está exacerbado, ¿no? Y todo esto sí, pues se ve reflejado, digamos, también en los cambios que hay por fuera, ¿no? Lo que cambia afuera también me cambia a mí por dentro. El problema es que no estamos exentos del mundo. Claro. Y lo que comenta Óscar, ese deseo de esperanza, que yo creo que todos lo tenemos, y yo no puedo hablar muy mal porque me aplican el 33, ¿no? pero esa esperanza y ese otro balance con el miedo, como no estamos exentos del mundo, estamos metidos en una corriente de la posverdad, del fake news, del generar miedo, del mentir impunemente, que no es una cuestión ya solo de México, que no es una cuestión de Estados Unidos ni de Europa, y estamos viendo los resultados. Global. Estamos viendo los resultados, pero muy fácilmente. El aumento de los fascismos es el aumento del miedo y de la noticia falsa. Entonces, a lo mejor líquidas, ¿no? Sí, que diría Bauman, ¿no? La ¿no? posverdad, que dices bien. La famosa posverdad, ¿no? El vivir en una situación donde ya no hay verdades y que cualquier verdad se puede lanzar sin serlo. Y lo peor es que la gente se lo cree y la transmite y es proselitista de la mentira y del miedo. ¿Cómo te defiendes de eso? ¿Cómo te defiendes del mundo que esté por venir? Y que, a ver. Solo hay una cosa, y ahí sí, perdonadme que meta la navaja de Ockham. Pensamiento crítico, nada más. El pensamiento crítico lo que te llevaría es a las certezas. Claro. ¿Por qué te meten miedo? Porque no tienes certezas. Exacto. Pero ni siquiera de ti. O sea, si alguien puede llegar y decirte, te va a pasar esto y te van a engañar y tú dices, sí es cierto, me va a pasar, es porque ni siquiera hay una certeza propia, una situación crítica, pero responsable de ti mismo. Claro. Y entonces, frente a esas certezas, permites la entrada del miedo. Hay una definición. Permíteme una traducción de tu pensamiento crítico. Échale. Para que no suene tan técnico. Exacto. Antes se decía que la gente tuviera criterio. Tener criterio era una cosa muy sencilla. Uno podía deslindar muy claramente desde niño lo que era de mentiritas y lo que era de veras. O sea, uno entendía la zona del juego y la zona de la vida real. Sí. En cuanto empezó a fascinarse la infancia con que se podía volar, se echaban por la ventana con su capa de Superman. Ahí empezaron a perder el principio de realidad. Y de ahí para acá todos hemos sido un poco cómplices de esta falta de criterio de establecer lo que es posible, lo que es viable, lo que es real, de lo que no lo es. Incluso vivimos lo que en es un tuyo, mundo de lo que es completamente de los razonable. Pero lo vende como producto. Si no te gusta, te lo regreso y pruébalo por 30 días y todo. Entonces empoderizan a las personas en esa idea. Los productos milagro que anuncian en las noches. Toda esta cosa ha terminado por envenenar ese sano juicio, que era el famoso sentido común, el tener criterio, que parecía una cosa innata, pero por lo visto no lo era. Ahora mismo es el menos común de todos los sentidos. Ahora es el menos. Exacto. Y es que es todo un fenómeno, porque antes sí existía una distorsión de la verdad, pero que se podría generalizar y que las costumbres se hacían leyes y tal. Si antes tú publicabas en un diario o en un periódico que tal estrella de cine se había accidentado y no se sabía de su salud, se causaba en torno a la noticia, entonces toda una expectativa y se vendían más diarios y revistas y todo, entonces crecía como la curiosidad. Exacto. Hasta que finalmente un mes después o 2 meses, mientras sacaban el disco o la película o lo que sea, entonces aprovechaba, pero todo como metodología publicitaria. Ahora esta posverdad, explicaban en una película que no recuerdo bien su nombre, pero el fenómeno de la caída de las bolsas hace unos 10 años más o menos. Entonces decían, este es un fenómeno como la posverdad. Tú en la bolsa ahora hay una serie de especulaciones económicas que puedes decir. Pedro Infante sigue vivo. Ajá.
Esa es una. Exacto. Tú metes aquí un dinero, pero entonces yo apuesto a que ese dinero sí va a dar. No, yo apuesto lo contrario. Entonces ya se abre otra ventana. Y sobre esta otra apuesta, entonces puedes ser tú una tercera y una cuarta y una quinta. Es decir, hay una seguidilla de posverdades y de, que se va transformando, pero al beneficio de solamente unos cuantos. En donde nos perdemos, creo yo, es... Y yo mercado de verdades. ¿Cuál es la verdad en todo este mercado? Pero es en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y en lo emocional también, donde yo acomodo o busco. Hay una definición de pensamiento crítico que un joven filósofo cordobés, José Carlos Ruiz, acaba de publicar en El arte de pensar, un libro maravilloso, que dice que el pensamiento crítico debe de ser la adecuación entre el conocimiento del yo, el conocimiento de los demás y el contexto en el que sucede. Si metemos todos estos factores en juego, entonces sí podremos encontrar ese justo medio aristotélico, sí podremos encontrar ese pensamiento crítico que se adecue a la situación, porque es imposible que el pensamiento crítico sea universal, tiene que ser de la situación. Claro, entonces soy yo en mi circunstancia, y ¿quién gobierna a quién? ¿El yo a la circunstancia o la circunstancia al yo? Claro, pero también entendiendo al otro, no como una circunstancia, sino como un factor que interviene. Entonces sí tenemos... Y no crítico descalificativo, crítico de entender. Sí, pero no queremos entender al otro, lo que queremos hacer es atacar al otro, desaparecer al otro, y en esta indiferencia de la que hablabas tú nos hemos convertido en un mundo perverso. O sea, lo que está imperando aquí es la perversión. ¿Por qué? Porque es el triunfo, pero por medio de la malignidad encima del otro, y eso me hace sentir como muy poderoso. Nosotros nacemos en una condición que se llama principio de placer. Después tenemos que pasar al principio de realidad. El problema es que se queda en ese principio de placer y lo quiero todo rápido, placentero y bien para mí. Cuando entra la realidad y no me gusta, la quiero desaparecer y la desaparezco muchas veces. Y entonces creo la fantasía y de ahí la psicosis. Hay una teoría, hay un aspecto de la teoría de los juegos en que se habla de la necesidad de que el futuro contenga esperanza. A ver, ahí por razones matemáticas. Te voy a interrumpir para que sí lo decirles. expliques completo, porque me están diciendo que nos vamos a ir un corte y no te quiero dejar ahí a la mitad. Está muy interesante, así que vamos, pero volvemos rapidísimo con Óscar de la Borbolla. Esta es la primera época que ha presentado mucha atención al futuro, lo cual no deja de ser irónico, ya que tal vez no tengamos ninguno. Arthur C. Clarke, escritor inglés de ciencia ficción. Estamos vivos hoy, somos sujetos de este acelere tecnológico. Y eso tensa a la persona y eso hace todavía más difícil hacer y construir una idea del futuro, irremediable futuro. Porque en esa virtualidad, si son capaces de vivir entre el mundo real y virtual, bien. El problema es cuando el mundo real quiere parecerse al virtual. Hay que construir el presente no teniendo tanto miedo a un futuro que todavía no existe. Pero cuando tenemos un hoy que concretamos, que endurecemos, que anquilosamos, pensamos que si nos movemos vamos a perder cosas, cualidades, certezas. Y sí el miedo sí es como una alerta, algo va a pasar y evidentemente va a tener consecuencias neurológicas, ¿no? Interpretar, darle una interpretación a lo que te sucedió a modo de aprendizaje y no de huida. Y actualmente los jóvenes mexicanos no tienen aspiraciones, no quieren nada. O porque están frustrados y no hay futuro para ellos y ya no quieren nada como la zorra. O porque lo han tenido todo y están saciados y ya no quieren nada. Entonces, en un acto de responsabilidad, les digo, sálganse de su zona de confort, porque son unos chimpancés ignorantes, sin aspiraciones, sin deseos. Entonces ya no deseas, el deseo debe de venir de una postergación de la satisfacción inmediata. Entonces necesitamos saber cómo disfrutar y no sufrir de ese tiempo. Futuro, desde el punto de vista existencial, es esperanza. Una idea de futuro es esperanza. Entonces, si no hay esperanza en el futuro, porque no hay futuro, entonces me voy a la inmediatez. Cuando se teme a alguien, es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Hermann Hesse, escritor suizo de origen alemán.
Pues ya estamos aquí de regreso y ahora sí, la palabra es tuya, mi querido Oscar de la Barrera. Ay, la palabra, la agarro, la estrujo. Pues lo que les quería contar, porque viene a cuento, es este aspecto de teoría de los juegos en que se dice que la expectativa de futuro permite que en el juego de los dos prisioneros sean o no cooperativos. Se hace se les separa a los dos presos, ambos han sido partícipes de un asalto, y se les ofrece que si alguno de ellos delata al otro y el otro no los delata a ellos, entonces el que delate saldrá libre y en cambio al otro lo hundirán. Si ninguno de los dos delata, la condena será menor, pero los dos. Pero los dos. Entonces, hay siempre una especie como de conveniencia de mejor delatar, porque pensándolo racionalmente se obtiene la mejor posibilidad. Entonces, no se coopera con el otro preso, sino que se entrega. Este es el juego. Eso sucede infaliblemente cuando solamente es una vez. Cuando sucede 2 veces, cuando sucede 3 veces, como la tercera es la última y se sabe que va a haber 3 momentos de entrevista, como se sabe la última, de todos modos entonces tiene plazo fijo. La única manera de que se vuelvan cooperativos es cuando no se sabe o es indeterminado el número de veces que se les puede preguntar. O sea, porque entonces sí cooperan, cooperan y se salvan. Lo que ha sostenido la vida en este planeta, y esto es un tema que pueden ver en el libro del gen egoísta de Richard, ¿Philip? No. No, Richard, ay, se me fue el... El gen egoísta es un bestseller que anda por ahí de un biólogo. Ahí pueden encontrar esta información. Lo que ha permitido que la vida en el mundo sobreviva, que la vida sea posible, es justamente que los organismos vivos tienen este mecanismo. Richard Dawkins. Dawkins. De pensar en el futuro. Si el futuro es incierto, entonces podemos ser cooperativos. Si el futuro tiene plazo, si estoy condenado a muerte, ya no soy cooperativo. Mientras más eluda la conciencia de muerte o mientras menos inminente sea la desgracia, es más fácil que yo me porte solidario con los demás. El futuro depende de que tengamos esperanza, en pocas palabras. Fíjate. Y esto en términos biológicos. Ojalá que todo esto lo entendieran quienes están envenenando a este país con historias en las que viene la hecatombe porque ha cambiado un régimen. Ha cambiado un régimen de acuerdo con las reglas de las leyes, se hicieron las elecciones, tuvieron cada uno su oportunidad, ganaron y ganaron con un amplio margen los que ganaron, me pueden ser simpáticos o no. Simplemente, si respetáramos todos el Estado de Derecho y siguiéramos manteniendo las cosas como siempre, sin quererlas minar, seguramente nuestro porvenir como país sería mucho mejor. Entonces es una invitación, así como esperanza de año nuevo. Pero yo agregaría algo. Que tengamos una buena disposición, porque insisto, de la esperanza depende el futuro. Pero la buena disposición, el agregado que yo pondría a lo que dices, Oscar, es que en el futuro debe de haber un algo. Nada más me viene ella y ese algo yo lo doy. Yo doto al futuro de ese algo. Y yo le llamo proyecto. Y si le agregamos a la palabra proyecto, porque bueno, ¿qué es un proyecto? Imaginemos la palabra proyecto con una R al final. Proyector. Ese, el aparato. El proyector está generando la imagen aquí, pero se mira allá. ¿Sí? Entonces no tenemos la mirada puesta acá, la tenemos puesta allá, aunque la generemos acá. Entonces ese futuro tiene que estar mediado, matizado, generado a partir de expectativas mías. No viene el futuro. Ajá, ok, sí, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sino el que yo voy configurando. Por eso hay que tener una idea de futuro. Porque si no hay idea de futuro, bueno, que venga el futuro, que venga, ¿no? ¿Qué más da? No, tengo que estar presente en el futuro. Y fíjate lo que estoy diciendo. Tengo que estar presente a lo que yo estoy hablando, en el futuro. Te informo que hay planes de gobierno, ¿eh? Los puedes consultar en internet respecto a lo que estoy hablando. No, él está hablando en lo personal.
Sí, pero además, cada loco con su tema. Estás definiendo perfectamente la teoría del raciovientalismo de Ortega. Básicamente va por ahí. Correcto. Pero vamos a poner ya, para acabar, algo encima de la mesa. Ya hay planes a futuros a nivel mundial. Está la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO, un documento firmado por 150 países a nivel planetario, a nivel mundial, para dar las posibilidades de futuro a partir del año 2030, cuando lleguemos a los 9.000 millones de seres humanos en el planeta, y no caernos en el 2050 cuando estemos en 10.000 millones de seres humanos. Es una barbaridad. Y sin embargo, a pesar de que tenemos ya un plan, de que tenemos un proyecto, de que hay 17 puntos sobre los que trabajar en todos los países firmantes, ahora mismo apenas si se está viendo nada. ¿Quién trabaja en el futuro? O sea, ¿quién se encarga de...? Los prospectólogos. ¿Así se llaman? Sí. ¿Prospectólogos? Sí. Hay en México un instituto de prospectología que queda allá por el Perisur. ¿Cómo se llama? Y cualquiera puede ir y decir, oiga, ¿cómo va a estar el futuro? Rosenbluth, Instituto Arturo Rosenbluth. En el libro que presentamos hace rato, ahí salió. Pero fíjate qué interesante, ¿no? En lugar de ir a que te lean las cartas, vas a que te lean el futuro literal, ¿no? O sea, sí, pero sobre todo esta situación del país, la esperanza no tiene que venir por un otro. O sea, no tenemos que poner toda la esperanza en el nuevo presidente, sino en lo que yo esperé que pasara y que por eso hice lo que hice al momento de poner mi voto. O sea, no podemos esperar que llegue el gran Tloatani a cambiarlo todo, el gran padre, ¿no? Porque no va a ser así. Sino realmente, ¿qué puedo yo esperanzar y cómo yo puedo aportar a que esto realmente suceda? Si me quedo sentado esperando, no va a suceder. Y en términos de la vida personal, familiar, digamos, ya nos dejamos de lo social y de la vida afuera, en lo interno, ¿qué se puede hacer? Es lo que dijiste hace un momento, o sea, expectativas, pero mías, mis expectativas. No las expectativas de mis padres, de mis hermanos, de mi pareja, de nadie, sino las mías. Porque si yo me vuelvo el ideal del otro, mi ideal del yo queda totalmente anulado. Sí. Y entonces nunca voy a ser quien yo he querido ser, sino lo que el otro quiere de mí. Pero a veces cuesta trabajo saber lo que uno quiere. Todo el tiempo. Cuesta mucho trabajo porque estamos tan permeados por lo que los demás quieren de mí, lo que los demás piensan de mí. Lo que la publicidad me dice que lo tengo que que ser. La publicidad dice. Nunca estamos seguros. Desde el nacimiento. Nunca. O sea, el bebé, ¿en quién se convierte? En lo que el padre quiere que él sea, no en lo que él realmente es. Eso se llama ideal del Dios. Los padres depositan en él lo que quisieran que fuera él y lo que no pudieron ser muchas veces ellos. Y después nos tocan a nosotros en clase esos chavales que tienen la cabeza hecha polvo, ¿no? Y así tenemos los índices de depresión que tenemos, los trastornos que tenemos, las grandes soledades de esas proyecciones de unos padres que ellos no pueden estar a la altura porque ni siquiera quieren ser eso. Pero ¿no? también se les ha dicho que no se decidan. Claro. Sí, y ahí ocurre este dicho de los que fracasan al triunfar. Llegan a ser quienes los padres esperaban que fueran, y hay tanto coraje y tanto odio con lo que ellos son, por lo que los demás quisieron, que fracasan, porque han llegado a ese triunfo. Pero ese triunfo no proviene del sí mismo, sino de ese otro. Son mandados. Pero no hay solución, ¿eh? Porque si fuéramos algo innato, que si lo dejaran en paz saliera, pero si lo dejan en paz, tampoco. Si no se le socializa, lo único que sale es el animal que somos. Somos un animal. Justamente poner delante un marco de ideal para que el otro lo persiga, ya tiene oportunidad siquiera de humanizarse y una vez hecho esto, puede entonces elegir entre los distintos ideales, cambiar el suyo. Yo, la verdad, deseo ya, con más mesura, más sensatez, más equilibrio. Antes me hacía unos proyectos demenciales, fracasé, y voy a decir como Giovanni Papini, fracasé porque hay que medir al hombre por sus deseos. Quise ser Dios y casi lo logro. Ahora ya le bajé. Ya no quieres ser Dios. Sé que tengo una cierta habilidad en las manos, la estoy capitalizando escribiendo una novela. Mi proyecto para el próximo año, mi deseo es concluir esta novela, seguir con mi columna del sinembargo.mx, donde publico cada lunes una reflexión, volver a la universidad, se me acaba el sabático. Es tu zona de reencontrarme confort. Con mis alumnos. ¿Por qué no nos invitamos a nuestras zonas de confort a tomarnos unos vinos, por ejemplo? No tomo vino, soy abstemio. Bueno, pero te acompañaré gustoso con una bebida de cola. Yo creo que por supuesto que sí hay solución. Y la solución tendría que venir con la posibilidad de saber lo que quieres tú. Finalmente tú eres el protagonista de tu vida. Y si tú quieres que tu vida sea una tragedia... No, el bebé no... Comer, estar calientito. El bebé es instintivo. Pararse, hablar. El bebé es instintivo.
aprender a leer. Ya cuando deviene sujeto. ¿Tú te acuerdas la dificultad que te costó aprender a leer? La tortura a la que fuiste sometida. Yo sí me acuerdo. A mí me encantó. Porque aprendí ya grandote. Fue muy divertido. Sí, te pegaban. Para allá vamos, a menos que perezcamos. Para allá vamos. Si al ser humano no se le reprime su instinto, o sea, no se le educa, en otras palabras, sigue siendo el animal que es. La educación es represión del instinto. La educación de valores, la educación de ambiciones, la educación de deseos, es siempre un reorientar al hombre para que se convierta propiamente en hombre y deje de ser, insisto, el chimpancé sin pelo que es. Porque somos los monos encuerados. Y lo único que nos hace ser lo que somos es justamente que de los otros recibimos los ejemplos que nos permiten querer emularlos y nos hacen desear. Este deseo es lo que ojalá nunca se nos cumpla. Sí. Porque es lo que nos mantiene vivos caminando hacia el horizonte. Como la hay una frase que dice, cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Es la ¿no? maldición griega, ¿no? Sí, pero es que en realidad nacemos siendo instintivos. O sea, cuando un bebé llora es porque tiene hambre, punto. Y le den lo que le den, él se va a saciar. No escoge qué va a comer y qué va a elegir. No, nos volvemos seres humanos cuando el instinto se vuelve impulsión. Y para que eso pase tenemos que desear. Y el deseo nunca va a provenir primariamente de mí. Tiene que provenir de un otro y después yo me tengo que apropiar de mi deseo. Y entonces es cuando puedo hacer de mi vida lo que realmente deseo hacer de ella. Bueno, ahí está la palabra más importante, que es elegir, ¿no? Aprender a elegir, porque luego nos quedamos estáticos, nos quedamos esperando el futuro a que llegue a resolvernos todo. No, decidir es lo que hace la diferencia entre lo que llamamos el ser humano y cualquier otro ser vivo que conozcamos. Porque si no hiciéramos no tuviéramos esa cualidad, estaremos fritos. El instinto lo tenemos igual que los animales, pero hemos renunciado a él porque tenemos una cualidad diferente a los animales. Y por esa cualidad podemos desear, podemos querer, pero también podemos decidir. Y la idea de decidir es que estemos en conciencia de lo que hacemos, porque si les dejamos solamente una idea, sobre todo en un público joven, de que somos instinto puro y una mecha que se puede prender con quién sabe qué fin, y eso somos, no, somos también, además de eso, somos algo más que eso, y lo podemos decidir. Y el problema vendría cuando se pone el deseo de no desear, porque si tú realmente deseas no desear, tu yo está completamente empobrecido y nadie más lo va a poder llenar, ni tú ni nadie. Y es donde viene la melancolía. O estoico. Oscar. Schopenhaueriano. Exacto. Elena Pérez nos dice, el miedo es natural. Estuve yendo a un grupo donde me ayudaron a perder miedos, como a las alturas. Por ejemplo, antes al subirme a un puente peatonal me daba pavor. Ahora ya no. Solo hay un miedo que no me gustaría vivir de nuevo y que no he superado. Fue cuando hace 10 años mataron a mi hijo. Esto no quiero que vuelva a ocurrir jamás. Es un dolor insoportable. Josefina Vélez, le tengo miedo a mi hija de 30 años. Me gustaría hacer todo correctamente. A ella no le gusta la limpieza. Tiene todo desordenado. Me dicen mientras hasta groserías. Me siento mal porque cuando le llamo la atención sale peor la cosa. Ella tiene 3 hijos. Es madre soltera y tiene una forma de ser muy rara. Ya no le digo nada para evitar más problemas, pero ¿me podrían dar alguna especie de ayuda a los especialistas? Que la corra de su casa. Justo lo que yo iba a decir. Tiene 30 años, 3 hijos y todavía está molestando a la madre. Que la corra de su casa. Es la única manera de obligarla a ser responsable de sí misma. Zona de confort. Ahí se ve. Mercedes nos dice, he padecido fobias durante años, pero lo que puedo superar es salir sola lejos. Ulises, sufro ataques de pánico en ciertas circunstancias. Para disminuirlas, ¿me pueden recomendar algo? A ver, se están presentando aquí otros miedos que algunas personas, es decir, no te colocas en los pies o en el calzado de otra persona y no sabes en realidad lo que puede ser un ataque de pánico. Pero, ¿qué puede hacer una persona que está viviendo en esto? Un ataque de pánico es completamente distinto al miedo. El miedo tiene porque hay algo, un estímulo que te hace que tengas miedo. El ataque de pánico va hacia la ansiedad. La ansiedad es que algo me va a pasar, pero no sé qué es lo que me pueda pasar. Y entonces, ¿de qué me defiendo? Pues absolutamente de todo. Exacto. Entonces, por eso tienes pánico, porque todo te amenaza. ¿Qué es lo que hay que hacer ante un ataque de pánico? Regresar a la realidad. La fantasía, que es lo que decía el neurofisiólogo, la mente se va hacia lo negativo.
regresa un poco la realidad, al momento en donde estás, y entonces esa ansiedad disminuye de inmediato porque la ansiedad se alimenta de la fantasía. Y hay que descubrir ese miedo, no todo. Pánico, ¿no? sí, El pánico. exacto. Pues ya nos vamos, chicos. ¿Cómo ven que se nos acabó el tiempo del programa? Fue un deleite. El futuro se agotó. ¡Qué miedo! Se agotó el Ay. futuro. Ahora viene otro nuevo futuro que vendrá la próxima semana con nosotros, por supuesto. Por hoy, muchas gracias y hasta la próxima. Nos veremos.